20 personas en reunión. ¿Todo bien? ¿Cómo lo llevan? En Sí, profe. Bien, Bien, ok. bro. Hay que tratar de, con calmitas, paciencia y salivita, que llaman. Bueno, muchachos, vamos a activarnos en estas 2 horas. Les comparto pantalla y les digo cuál es el plan para hoy. Ok, déjame minimizar esto también. Ok, fíjense, unas cuantas preguntitas para ver cómo asimilamos lo de ayer. ¿Qué pasa si yo tengo un sistema como este? Ahora dibujo mi caja. Tengo una masa M oscilando por la acción no de un resorte, como hemos hecho hasta ahora, sino de un resorte de constante K1, otro constante K2, otro constante K3, etcétera. K4, etcétera. ¿Cuánto vale la constante efectiva? ¿Qué dicen ustedes? la sumatoria de la constante. Sin duda alguna, ¿no? Eso quedó claro de ayer. Lo hicimos para 2, pero es obvio que si conecto más, la constante efectiva va a ser K1 más K2 más K3, etcétera, etcétera. Okay. ¿Y cuánto vale la frecuencia angular de ese sistema? La raíz de K efectiva sobre M. ¿Alguien tiene dudas sobre eso? Perfectamente respondida. La raíz cuadrada de la constante efectiva, si quieren, de K1 más K2 más dividido entre la masa. Si yo conozco las constantes de los resortes, puedo calcular la frecuencia. ¿Y cuánto vale la frecuencia natural? La frecuencia sobre 2pi, ¿no? La frecuencia sobre 2pi. Cuando esto vale 1, omega, cuando es un ciclo, la frecuencia angular es 2pi, es el ángulo que correspondería a un ciclo. Eso es correcto. ¿Y el periodo? Uno sobre frecuencia natural. Es decir, 2pi sobre omega. También. Es decir, como omega es esto, 2pi sobre omega, y sobre omega es la masa entre la constante efectiva. ¿Sí? Una pregunta. Si
si esta masa cubre un rango desde aquí, digamos, hasta aquí, esta amplitud A1 chiquita, ¿cómo se compara el tiempo de ida y vuelta con si ella va hacia un ciclo desde aquí? Pero vamos a poner 0 en algún lado. Y déjeme borrar un poco. Ya esto lo respondieron y muy bien respondido, por cierto. Ajá. ¿Qué pasa si yo pongo el 0 aquí y mi oscilación va de aquí a aquí? Y supóngase que ella se demora haciendo esto 1 segundo. ¿Cuánto se demora o cómo se compara ese tiempo con lo que se demora si va desde esta otra amplitud A1 hasta aquí? Ya voy. Esto tiene que estar simétrico con el 0. A2. En otras palabras, lo que estoy preguntando es, supóngase que ella hace esto y se demora un determinado lapso. Cuando haga esto, ¿cómo es el lapso comparado con el lapso cuando hace esto pequeño? Doble, ¿no? Tú dices que si ok, vamos a fijar un poquito ideas, vamos a llamar esto en azul. La amplitud chiquita va de menos A a A y la amplitud grande va de menos A1 a A1. Ok. Supongamos que A chiquita es la mitad, es decir, que A2, supongamos que A2, A1 es el doble de A2. Es decir, que si de aquí a aquí hay 10 centímetros, de aquí a aquí hay 20 centímetros. Entonces la pregunta es, ¿cómo se compara el lapso, el tiempo, el periodo en dar un ciclo con el lapso, vamos a llamarlo T1 y T2? O podremos llamar uno T, ya que no tiene índice, y T1. ¿Cómo se compara? ¿Es mayor o menor o igual? ¿Iguales? ¿Me preguntas? Sí, iguales. Esas tres son Ajá. periodos, ¿verdad? Estas tres son periodos, sí, el periodo cuando hace este recorrido y T1 el periodo cuando hace el recorrido de menos A1 a 1. ¿Cómo calculas el periodo? ¿Cuánto vale el periodo? Yo acabo de hacer esa pregunta antes. Ok, tienes este sistema, ¿cómo calculas el periodo? Y ustedes respondieron que, bueno, yo pregunté por la frecuencia, ¿cierto? Y ustedes me dijeron la raíz cuadrada de K efectivo sobre la masa. Y por tanto el periodo es, déjame quitarlo de aquí, y por tanto el periodo es 2pi sobre la frecuencia, y sobre la frecuencia es poner esto al revés. Miren, los periodos tienen que ser iguales. Es un poco contraintuitivo y por eso al comienzo todos se equivocaron y dijeron que, bueno, vean, en la expresión para el periodo no aparece para nada la amplitud.
Si apareciera la amplitud, distintas amplitudes, como la amplitud azul o la amplitud verde, que son distintas, tendrían distintos periodos. Pero no, la expresión para el periodo es esto. Ya, yo lo puedo traer, el objeto rojo, me lo puedo traer hasta aquí y lo suelto y que haga todo esto. Y se va a demorar haciendo todo esto, lo mismo que si me lo traigo hasta aquí y hace todo esto. Es decir, el periodo de un movimiento armónico simple es independiente de la amplitud. ¿Está claro? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ella realiza un viaje o se está moviendo con una amplitud pequeña, el resorte no está ni muy estirado ni muy comprimido. Entonces la fuerza sobre el resorte es poca. Quiere decir que la aceleración es poca. Quiere decir que la velocidad promedio es poca. ¿Ok? En cambio, cuando yo lo estiro bastante, el resorte muy estirado ejerce una fuerza grande y ejerce una fuerza grande, acelera rápido a la masa. Y como la acelera con una gran aceleración, le imprime una gran velocidad. Y como le imprime una gran velocidad, ella puede realizar un trayecto mucho más largo en el mismo tiempo que en el que realiza el que es mucho más corto. ¿Okay? En otras palabras, si ella está haciendo esto con esta amplitud, ta, 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 cada vez que digo ta, ella ha ido y ha vuelto. Ese es el periodo. Ta, ta, ta. Si ella está haciendo una amplitud grande, ella va a hacer ta, 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 ta. Exactamente igual. La frecuencia es la misma, el periodo es el mismo. Aquí va más rápido. Si ustedes quisieran calcular el promedio, de esto vamos a hablar, pero en otra ocasión. Si ustedes quisieran calcular el valor promedio de la velocidad, porque fíjense, a veces la velocidad es cero, a veces aumenta, aquí llega a un máximo, ahora disminuye, ahora vuelve a ser cero, y ahora viene para el otro lado, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ella tiene una velocidad variable. Es como si ustedes en una serie de exámenes, de parciales, sacaran notas distintas. Bueno, ustedes le sacan el promedio. ¿Cómo le sacan el promedio? Suman y dividen entre el número de parciales, si es que todos tienen el mismo peso. ¿Ok? ¿Cómo calcularían ustedes el promedio de la velocidad? Es más o menos obvio que el promedio de la velocidad, cuando ella hace una amplitud grande y está haciendo ta, ta, no sé lo cuento, ta, 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 tiene que ser mayor que cuando hace ta, ta, ta. Aquí va despacio, recorre una pequeña distancia de ida y vuelta. Aquí recorre una gran distancia exactamente en el mismo tiempo. Entonces aquí va obviamente más rápido. Yo quisiera calcular el promedio de la velocidad. ¿Cómo lo calcularían? ¿Se le ocurre una estrategia? ¿Quién me da una expresión para la velocidad? Olvídense momentáneamente del promedio. ¿Quién me da una expresión para la velocidad? Bueno, Cambio de posición y yo cambio. Bueno, eso es en general, esa es la definición de velocidad. Pero yo digo para este sistema físico que tenemos, para un oscilador. ¿Cuál es la aceleración angular? Ya voy, espera un momentico, calma. W, que es omega, no es aceleración angular. Él no está recorriendo ningún ángulo. El cuerpo se mueve a lo largo de una línea, de derecha a izquierda, derecha a izquierda, derecha a izquierda. Vamos por parte. ¿Quién me da una indicación de cuánto vale la posición de la partícula en diversos instantes de tiempo?
sino que hemos estado utilizando las clases anteriores, ¿no? Pero claro, yo no he cambiado de materia ni estamos dando biología marina. Es exactamente lo que hemos venido haciendo. ¿Cuánto vale la posición? La amplitud por el coseno Amplitud. de la frecuencia por el tiempo más el ángulo. Ok, déjamelo así. Ahorita no interesa para nada la fase y para no estar escribiendo de más. Esta es la posición. Ahora yo quiero una expresión para la velocidad. Menos la amplitud por pues la derivada de la posición, ¿no? Sí. La frecuencia por el seno de WT. Esto es lo que estaba pidiendo aquí. Vean que esta función cambia periódicamente. Es decir, se hace máximo, se hace cero, se hace mínimo, se hace cero, se hace máximo, se hace cero. Entonces, no tiene sentido preguntarme cuál es la velocidad de esa masa roja. Lo que tiene sentido es una de dos. O preguntar cuál es la velocidad de esa masa roja en el instante tal, en tal punto del tiempo, cuando el reloj marque el cronómetro marque exactamente 4 o cuando marque exactamente 16. Okay. La velocidad es una función del tiempo. O yo también puedo darme una idea de lo rápido que va sacando el promedio. Dice, bueno, él se demora en ir desde aquí hasta aquí tanto y por tanto la velocidad promedio debe valer tanto. Okay. Esa es una manera de sacarla. O si quieren, esto es una pila de velocidades, una para cada instante del tiempo. Y entonces yo puedo sacar el promedio. ¿Cómo? Bueno, ustedes tienen una pila de notas parciales. La suman y la dividen entre el número de notas que hubo. Fíjense, cuando ustedes tienen una función que depende del tiempo, okay, hacer una cosa así. Estamos entre dos instantes de tiempo, digamos, T1 y T2. Y esto es una curva. Estoy hablando de matemáticas ahorita. ¿Okay? Esta es una curva cualquiera. Hablar del promedio de esto entre estos dos instantes de tiempo es hallar una línea que encierre la misma área. ¿Ok? Es decir, que vaya más o menos por aquí. Así. Una curva que siendo constante tiene la misma área. No quedó mucho bueno, es que dibujé una curva muy, muy complicada, porque la dibujé muy plana aquí. Se parece mucho al promedio. Déjame deshacer todo esto, incluyendo. Okay, y dibujarla así. Esta es una curva. Está claro que entre T1 y T2 esto cambia de valores. Aquí vale un valor chiquito y aquí vale un valor grande. Yo me pregunto cuál es el promedio. Bueno, el promedio es una curva que sea constante tal que el área esta sea igual. Otra vez me quedó muy... Está mejor. Esta área tiene que ser igual a esta para que el área total sea igual a 0. Fíjense, ustedes van en autobús desde Bucaramanga a Bogotá. El autobús va despacio, va rápido, frena para que se detiene para que la gente se tome un tinto, vuelve a arrancar, va despacio porque hay una subida, va rápido porque él tiene velocidades muy variadas. Si yo quisiera el promedio de la velocidad, ¿qué hago yo? ¿Qué hace uno? Dice, agarrar la distancia total que hay entre Caracas, que hay entre Bucaramanga y Bogotá,
y lo divide entre el tiempo total, las 9 horas que se divide el autobús. Si el autobús hubiera ido con velocidad constante, se demora a la velocidad promedio, se hubiera demorado las 9 horas que se demoró el autobús, yendo a veces despacio y a veces rápido. Si ustedes sacan 3,8, 2,9, 4,6 y sacan una pila de notas, ustedes tienen un promedio, digamos 3,8. Si ustedes presentan una serie de examen y sacan 3,8, 3,8, 3,8, 3,8, ¿cuál es su promedio? 3,8. El mismo que tuvieron antes sacando notas muy variadas. Un promedio es algo que me dé idea de, ante un conjunto de cosas que están cambiando, dónde está la media. Por eso se llama el promedio. Bueno, fíjense, en realidad, si yo saco el promedio de B en un periodo, a lo largo de un periodo, eso me da 0. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Si yo calculo, vamos a anotarlo así. Esto va a significar el promedio de B en un periodo. Es decir, digamos, desde que sale de aquí, va y viene. Afirmo que esto que está aquí va al 0. ¿Quién me dice por qué? Porque el promedio es 0. Porque es constante. Eso es lo que estoy preguntando. ¿Por qué el promedio es 0? Fíjense, cuando el cuerpo va para Porque allá, el promedio es una constante, ¿no? O sea, al ser bueno, una línea recta, ya voy. Por supuesto que el promedio es una constante. ¿Ok? Uno suma y divide. Es una constante. Pero ¿por qué esa constante es 0 en este caso? pues lo Fíjense, que a mí se me viene a la cabeza es que al derivar el promedio, pues como es constante, es igual a 0, ¿no? Pero no sé. pero ya, bueno, pero eso Por la es la posición. derivada. Esa es la derivada del promedio, pero no el promedio. ¿Por qué el promedio vale 0? Mira, el conjunto de velocidades que el cuerpo tiene de aquí para allá, las velocidades son negativas y coinciden puntualmente con el conjunto de velocidades que el cuerpo tiene de aquí para acá, que son positivas. Es como si ustedes sacan menos 2,3 en un examen, menos 4,8, menos 5,2, 2,3, 4,8 y 5,2. Ustedes presentaron 6 exámenes y sacaron estas notas, claro, con otra escala. ¿Cuánto vale el promedio? 0, porque esto mata esto, esto mata esto y esto mata esto. Una manera de verlo es que si ustedes grafican la velocidad en un periodo de 0 a 2pi, eso es así. Es un seno, ¿no? Bueno, un seno con signo menos, está bien, vamos a dibujarlo exactamente igual. Ya ves que me está quedando terrible. Lo voy a dibujar mejor. Ok. El menos seno es así. A ver qué me quedó esto. Y aquí se repite otra vez. ¿Sí? Quiere decir que esto es 2pi. Si yo promedio esta curva, ¿en dónde está la curva que tiene igual área encerrada que esta? ¿Cuál es el área que te encierra? No es más o menos obvio que el área encerrada vale 0, porque esto que está aquí es igual a esto que está aquí. Si ustedes integran, es decir, suman sobre todo sus notas,
Lo que pasa es que aquí las notas son continuas, no son un parcial aquí, otro parcial aquí, otro parcial aquí, sino una suma. Esto le da 0. El promedio del seno en un periodo vale 0, o del coseno también. Este es el menos seno, pero también. ¿Okay? En otras palabras, si ustedes quisieran dibujar una línea recta que interpole, ¿sí?, que tenga la misma área, la tienen que dibujar aquí. El promedio vale 0. Aquí las velocidades eran negativas. Me estoy olvidando las constantes, ¿ok? Solamente tomé en cuenta el signo para hacer el dibujo. Esta es la función menos a omega por seno de omega t. Y entonces, como la velocidad es negativa, tiré el seno para abajo, ¿ok? Entonces, claro que tiene que el promedio de la velocidad en un periodo tiene que ser igual a 0, porque el cuerpo va de aquí y va teniendo diferentes velocidades, digamos, chiquitas. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, y ahora comienza 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Okay? El conjunto de velocidades aquí y aquí, como aquí va para allá y aquí va ahora para allá, se cancelan. Aquí hay un 3 y aquí hay un menos 3 y aquí va a haber un más 3. Aquí hay un menos 5, aquí va a haber un más 5. ¿Ok? La definición formal del promedio de una función f de t es la integral de f. Yo agarro f y lo integro. Cuando lo integro estoy sumando por todos los valores, digamos, entre t1 y t2. Y luego lo divido entre t2 menos t1, el intervalo de tiempo. Déjame llamarlo delta t. Este es el promedio. Suman y dividen entre el tiempo total. Correcto. Eso es por definición el promedio. Y resulta que si ustedes integran el seno de omega t en un periodo de 0 a 2pi, esto da 0. Da 0 porque la integral de esto es el área bajo la curva, y el área bajo la curva por simetría es igual a 0. Entonces, ustedes lo que quieren no es eso. Ustedes no quieren el promedio de la velocidad, sino de la rapidez, es decir, del módulo. Que esto nunca sea negativo. Entonces, ¿qué hacen? Tienen dos salidas. O integran en medio periodo, ¿sí? Integran en medio periodo, y la integral en medio periodo va a ser la igual, le cambian de signo y va a ser igual al otro medio periodo. O promedian la velocidad al cuadrado. Y la velocidad al cuadrado siempre es positiva. ¿Sí? La velocidad al cuadrado siempre es positiva porque va a ser así. Y aquí no puede coger para abajo, porque como está elevado al cuadrado, no puede, todo número real elevado al cuadrado tiene que ser positivo. Esto va a ser así. ¿Sí? Y entonces esto es lo que tienen que promediar. Bueno, yo les voy a enseñar muy rápidamente para que vean que la vida a veces es más sencilla de lo que parece. Que voy a volver a escribir b cuadrado. B cuadrado es a cuadrado, omega cuadrado, seno cuadrado de omega t. Y ahora le voy a mostrar que el valor promedio del seno cuadrado de omega t, de cualquier cosa, lo voy a hacer en general, de alfa. Ok. Alfa puede ser omega t. Okay. Es igual a un medio. Es decir, que cuando ustedes tienen este gráfico, y aquí llegué a un periodo, esto vale 2pi, eso es equivalente, vean, el valor máximo del seno o del seno cuadrado, este topecito de aquí es 1. El valor máximo del seno es 1, por tanto el valor máximo del seno al cuadrado también es 1.
Entonces, la curva que interpola aquí entre ambas, que deja igual área que el seno cuadrado, es esta curva que está aquí. Un medio. Un medio. Este es el promedio. ¿Okay? Vean, este es como el autobús que iba lento, subió, frenó, volvió rápido, volvió a subir, volvió a frenar y llegó aquí, en Bucaramanga, ahí llegó a Bogotá en 9 horas. Bueno, este es el autobús que fue a velocidad constante, uniforme, nunca frenó, nunca aceleró, nunca cambió de velocidad y recorrió. Nunca tuvo una velocidad tan alta como este, pero nunca tuvo una velocidad tan baja tampoco. Y tuvo exactamente el mismo performance. Recorrió los 600 kilómetros que hay entre Bucaramanga y Bogotá en las 9 horas. ¿Ok? Bueno, vean por qué el valor del seno cuadrado es igual a un medio. Si ustedes suman seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, eso da 1 porque sea una identidad matemática. Ok, eso da 1. El seno es así. El seno es así. Lo voy a dibujar en verde como allá. El seno. Ok. Ok. En cambio, el coseno es así. Ok. Cuando el seno vale 0, el coseno vale 1. Pero ellas son exactamente iguales, desplazadas. Okay. Cuando yo los elevo al cuadrado, son uno igualito al otro, pero está desplazado. Okay. El coseno vendría así. El coseno vendría así. ¿Cómo es? El coseno vendría así. Pero el área bajo la curva es la misma. Eso significa que el promedio es el mismo. El seno y el coseno se parecen tanto que el valor promedio de ellos es igual. Y como es igual, yo puedo sumar, esto es 2 veces el valor promedio del seno, porque el valor promedio del coseno disculpen, es igual al del seno al cuadrado, y por tanto me queda el doble. Y esto es igual a 1. Y por tanto el valor promedio del seno al cuadrado es 1 medio. Ok. Entonces, el valor promedio de la velocidad al cuadrado es a cuadrado, omega cuadrado, y ahora venía el seno al cuadrado. Y el valor promedio del seno al cuadrado es 1 medio. Okay. Entonces, la raíz cuadrada de esto me da idea de la velocidad. Okay. Pero si quieren, déjenlo ahí y vean que cuando la amplitud es grande y por tanto mi oscilador está haciendo así, la velocidad es grande. En cambio, cuando la amplitud es chiquita, está haciendo así. Quiere decir que el valor promedio de la velocidad depende de la amplitud. La frecuencia es la misma, por supuesto. ¿Por qué? Repito, es muy importante, porque los agarré en la bajadita. La frecuencia o el periodo son independientes de la frecuencia. No dependen. En la expresión para la frecuencia,
Recuerdo, raíz cuadrada de K sobre M. Ahí no aparece para nada la amplitud. Para que cambie la frecuencia, yo tengo que cambiar de resorte o de masa, o de los dos. Entonces, omega y T son independientes de la amplitud. Cuando la amplitud es chiquita, ella va despacio y se demora. Cuando la amplitud es grande, ella va rápido y recorre una distancia mayor. ¿Sí? ¿Qué distancia recorre el oscilador en un ciclo? Pregunto, ¿qué distancia recorre el oscilador en un ciclo? 2 pi radianes. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el ángulo aquí? Él se está moviendo así. Él va de A a menos A y regresa en un ciclo. ¿Qué distancia total recorrió? Tú no puedes, mira, yo estoy preguntando por una distancia. Tú no me puedes responder con radianes. Tú me tienes que responder en metros. Tú me tienes que responder con una respuesta que tenga metros, centímetros, una unidad de longitud. Radianes no es una unidad de longitud. ¿Ok? No, porque mira, pero por supuesto que esa es una respuesta mucho más razonable. Mira por qué no. Esto está aquí. Aquí está la amplitud. Aquí está el menos A. La pelotica roja, tu masa amarrada al resorte, va a ser esto. ¿Ok? Eso es un ciclo. A, A y A. 4A. Porque de aquí, aquí, hay 2A de distancia. Y cuando se devuelve, son 2A más. Pues claro, la distancia total es 4A. Es 4A. ¿Clarito? Ok. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Nos vamos a ir acercando para terminar este punto. ¿Qué pasa si yo tengo ahora este sistema? Bailamos esta. Ay, quítenme el vallenatico que me distrae. Está muy sabroso, pero... Hey, gracias. Ok, supongo que yo tengo esto así. Y aquí tengo mi masa. Ok, y tengo K1, K2, K3, K4, etc. ¿Cuánto vale la constante efectiva? La suma ¿Cómo la es la calcularía? constante inversa, ¿no? 1 Ok. sobre K1 más 1 sobre K2 es sucesivamente. Ok, pero tenemos que poner aquí 1 sobre K efectivo inverso también, ¿no? Esto es 1 sobre K1 más 1 sobre K2 más 1 sobre K3, etc. ¿Sí? Es decir, que si yo quisiera voltearlo, me queda una expresión, que esta expresión es más bonita, por supuesto. Yo calculo así, después invierto, pero si quisiera voltearlos, eso me va a dar K1, K2, K3, vamos a hacerlo para 4 solamente, porque es difícil hallar una expresión general. Y eso va dividido entre K2 más K3
más K4 y le falta la K1. Y ahora más. Y ahora viene K1 más K3 más K4 y le falta la K2. Y ahora viene más. Aquí me faltó, ajá. Sí, está bien. Aquí falta la K1, aquí falta la K2. Ahora viene K1 más K2 más K4. Aquí falta la K3 y me falta uno más, que es K1 más K2 más K3 y falta la K. Aquí falta la 1, aquí falta la 2, aquí falta la 3 y aquí falta la 4. ¿Alguien sabría por qué? ¿Sabría demostrar esto? Es cuando sacan mínimo. Ustedes sacan mínimo de esto, ¿Se cancela, profe? se cancela 1, sí. Cuando ustedes sacan mínimo de esto, Ya. ¿qué hacen? Multiplican los denominadores, ¿no? K1 por K2 por K3. Déjame dejarlo en K3 aquí, para no escribir. Y luego dividen K1, K2, K3 entre K1. Se mata la K1 y queda K2 por K3. Más, por este signo más que está aquí. K1, K2, K3 entre K2. Se muere el K2 y queda K1, K3. Más, por este signo más que está aquí. K1, K2, K3 entre K3. Se mata el K3 y queda K1, K2. Y ahora, esto que está aquí, es esto que está aquí. Es decir, el inverso de la K efectiva. Volteen, y cuando volteen van a obtener esto. Pero aquí está escrito para 4 y aquí para 3. ¿Clarito? Bueno, y ahora vean lo que vamos a hacer. Ahora yo quiero ir girando a un problema un poquito más realista que lo que hemos visto hasta ahorita. Lo que hemos visto hasta ahorita no es realista en el sentido de que nosotros hemos supuesto que no hay fricción. Y la fricción existe. O sea, podrá minorar, pero los sistemas reales tienen fricción. Entonces lo que yo quiero imaginarme es una situación así. Mi resorte, como siempre. Mi masa, como siempre. Y aquí hay fricción. O esto está metido en un medio donde hay fricción. Fíjense, si ustedes sacan la mano en un carro en movimiento, ustedes sienten el aire, que sienten el viento. Si el carro va más rápido, ustedes lo sienten con mayor fuerza. El aire está produciendo una fuerza que en el fondo es una fuerza de fricción. Es el choque de las moléculas del aire con las moléculas de tu mano. ¿Okay? Esa es una especie de fricción. Aquí también. Aquí, a medida que esto se mueve, si no se mueve, no. Pero si el cuerpo rojo está en movimiento respecto a la mesa, las moléculas del cuerpo rojo de alguna manera chocan, interactúan con las moléculas de la mesa. Y eso es un fenómeno muy complejo que uno no puede analizar microscópicamente porque son 10 a la 23 átomos y es un fenómeno que uno no le puede hacer seguimiento. Pero lo cierto es que uno tiene idea de la fricción todo el tiempo. Si no tuviéramos fricción no podríamos caminar. ¿Okay? Yo puedo caminar porque no me resbalo. Por eso cuando uno pisa una concha de banano uno se cae porque ahí dejó de haber fricción o se redujo notablemente o en un agua jabonosa. ¿Okay? Entonces la fricción uno la trata en este contexto como una fuerza efectiva. Aparece una fricción que por supuesto no es una
ley absolutamente general, no tiene el mismo estatus que la ley de gravitación universal o que la ley de Coulomb, la ley de Ampère, las leyes de Maxwell. No, es una que depende de las superficies. Y la idea es suponer que ahora que yo tengo un sistema físico y que incluye fricción, y yo voy a escribir cuál es la ley. Bueno, la ley la voy a escribir primero en español. Masa por aceleración es igual a la fuerza. Nada. Claro. Eso sigue siendo un sistema newtoniano y por tanto, eso es. Ok, y lo vamos a ir decodificando. La masa la llamamos m siempre, aquí está, ¿sí? Multiplicado por la aceleración, le podemos dejar esta aquí. Esa es la fuerza, lo que pasa es que ahora la fuerza son dos cosas. Bueno, recuerdo, hay una normal aquí y hay una gravedad aquí. Hay una normal y una gravedad que se matan entre ellas. Entonces yo me olvido de ella. Mi movimiento transcurre horizontalmente, las fuerzas verticales no juegan ningún papel. ¿Okay? Y la fuerza va a ser la fuerza del resorte, que sabemos cuál es, la ley de Hooke, más la fuerza de fricción o fuerza de roce. Entonces yo estoy reescribiendo esto ahora con un poquito de fórmula. La fuerza de resorte es menos K por X. Y esto es lo que hemos tratado hasta ahora. Esto es lo que hemos tratado hasta ahora. Pero ahora tenemos la fuerza de fricción. ¿Ok? Bueno, la fuerza de fricción viene aquí. Ya la voy a escribir. Aquí viene la fuerza de fricción. Ok. La fuerza de fricción uno supone que para un buen rango de valores de los parámetros, la fuerza de fricción, de ahora en adelante la voy a llamar así, fuerza de roce, es proporcional a la velocidad. Vean, si ustedes van en el carro a 6 kilómetros por hora, casi no sienten, casi no hay fuerza de fricción con el aire. Pero si ustedes van a 100 kilómetros por hora, hay mucha. De modo que de alguna manera depende de la velocidad. Si el cuerpo está detenido, no roza, porque no hay desplazamiento relativo, entonces vale cero. Por eso tiene sentido decir que debe ser proporcional a la velocidad. Y cuando un físico dice que una cosa es proporcional a otra, lo que está diciendo es que es igual a una constante por la otra. Y lambda es una constante. Pero además hay algo importante, y es que esta fuerza de fricción va, si el cuerpo va para allá, la fuerza de fricción va para allá. Y si el cuerpo va a la derecha, la fuerza de fricción va a la izquierda. La fuerza de fricción siempre quiere frenar el movimiento. Y si quiere frenar el movimiento, ella tiene un signo contrario al de la velocidad. La fuerza de fricción siempre frena. Si el cuerpo va para allá, lo frena. Si el cuerpo viene para acá, lo frena. Vean que no es una fuerza convencional. No es como, por ejemplo, la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad va para abajo. Si el cuerpo sube, la fuerza de gravedad va para abajo. Y por eso lo frena. Si el cuerpo baja, la fuerza de gravedad también va para abajo. Y, por tanto, lo acelera. Entonces la fuerza de gravedad frena únicamente cuando el cuerpo va subiendo. Acelera cuando el cuerpo coincide con la dirección de la gravedad. Aquí no. La fuerza de fricción es terca. Si el cuerpo va en un sentido, lo frena. Y si va en el sentido contrario, también lo frena. Con la fuerza de fricción no se puede. Todo esto que estoy diciendo es para decirlo que aquí hay un signo menos. Menos la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción es lambda por la velocidad. ¿Ok? Y ahora voy a reescribir esto todavía de una manera más bonita. Primero voy a dividir entre la masa. Entonces voy a agarrar esta masa
y la voy a pasar para los denominadores de aquí. Y voy a escribir esto así. A es igual a menos K entre M por X menos lambda entre M por B. Ajá, no dije quién era lambda. Lambda es un valor que da idea de cuán intenso es el roce. Si lambda es grande, roza mucho. Si lambda es pequeño, roza poco. Y hay que sacarlo de la experiencia. Uno no sabe. Esto no es una constante universal. Esto no es como la constante gravitacional de Newton o la velocidad de la luz. No, eso depende de los materiales. ¿Okay? Si están bien lijaditos, si están bien la goma, tiene prácticamente que con cualquier otro cuerpo un coeficiente de roce grande. La goma roza bastante. Y por eso en las escaleras mecánicas y en algunos sitios ponen cuestiones de goma para que uno no se resbale. ¿Okay? En fin, es un coeficiente que se llama coeficiente de fricción. Pero eso es un nombre solamente. Y listo. Lo segundo que voy a hacer es varias cosas. Fíjese, una vez que yo dije esto, yo dije todo. Lo que lo estoy es poniendo más bonito para darle el tratamiento que se merece. Lo siguiente que voy a hacer va a ser escribir la aceleración como x dos puntos. Bueno, si a A lo llamo x dos puntos, a B lo voy a llamar x puntos. Y luego lo que voy a hacer es pasar todos estos términos para el mismo lado. Entonces me va a quedar x dos puntos más lambda entre m por x punto más k entre m por x, y del lado derecho no me quedó nada. Okay. Y lo último que voy a hacer es lo siguiente. Uno no debe decir esa frase que acaba de decir. Nunca voy a hacer yo lo último. Siempre haré hasta lo